Esto es Psicocine, un podcast donde el cine se analiza desde la mente y el alma. Hola, soy Priscila Albarrán Carriedo, psicóloga de vocación, consultora por elección y cinéfila desde que tengo memoria. Y yo soy Murillo, escritor y director de cine. Me apasionan las historias y los personajes que las hacen posibles. Por lo que cada episodio exploraremos Personajes complejos, emociones ocultas y trastornos que el cine pone o esconde en pantalla. Luces, cámara, conciencia. Esto es Psicocine. Empezamos. Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos otra vez aquí en su programa Psicocine. Soy Murillo, ¿qué tal? Un saludo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Priscila. Qué bueno que estén acá de nuevo con nosotros en un tema más, que no es cualquier tema, está muy bueno. Al principio yo dije a ver, no, la verdad es que es un súper tema. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Sí, de hecho vamos a analizar un documental que se llama El Dilema Social, que pueden ver Netflix, y la trama es la siguiente. Expertos en tecnología de Silicon Valley hacen sonar la alarma sobre el peligroso impacto de las redes sociales que Big Tech utiliza en un intento de manipular e influir. Este documental nos muestra los peligros que existen con, con las redes sociales. Los peligros no solo para los adultos, sino muy grave para para los niños y adolescentes. Así que vamos a hablar de esa situación. Así es un tema bastante difícil de abordar porque prácticamente somos dependientes de las redes sociales, de la tecnología, de internet, desde hace mucho tiempo, digamos, ¿no? Pero ahorita las cosas han tenido como consecuencias bastante terribles. Y de eso yo Sí, es creo. que la situación está bastante fea con la exposición a los dispositivos. Se está afectando mucho la inteligencia, la concentración. Ahorita los jóvenes tienen un nivel de concentración de 5 segundos. O sea, el de un pescado es de 8 segundos. O sea, tiene un nivel de concentración menor al de un pescado. Eso es ya muy grave. Concentración, atención, conexión, todo se ha disminuido muchísimo. O sea, lo que yo estuve viendo en el documental, digo, inicia primero presentando la postura de cada uno y como su currículum, ¿no? De quién es quién. Y pues me parece que abordaron muchísimos aspectos de las redes sociales y plataformas, diferentes plataformas, que incluso ni siquiera yo había hecho conciencia de lo peligroso que podía ser, o bueno, del impacto que podía tener, por ejemplo, Pinterest, pero al final de cuentas yo recordé que hubo un punto en mi vida que Pinterest se convirtió como en mi suministro de dopamina y yo amaba acomodar tableros de Pinterest. Nunca usé nada de eso, ¿sabes? O sea, nunca lo usé como para lo que era, para un proyecto o así como tal. Yo solo acumulaba tableros de Pinterest. Entonces, creo que abordaron muchos temas sobre las redes sociales y sobre el internet y muchas plataformas que pues al final termina siendo pues lo que decía, ¿no? O sea, lo que ahorita nos está aquejando como sociedad terriblemente. Sí, y el documental plantea unos personajes que nos los muestra como ejemplos que representan a los jóvenes. Y a medida que se va tratando el tema con las entrevistas y los testimonios de la gente que trabajó ahí, nos van mostrando estos personajes que van siendo afectados por las decisiones que tomaron los creadores de las inteligencias, no, de las redes sociales, de los algoritmos. Exacto. Y sí se ve, pues se ve cómo los jóvenes se van sumiendo en la depresión, en el aislamiento, y es una situación grave. Es muy grave,
porque la dopamina no solamente es placer, ¿sabes? Es la anticipación de todo eso. No es como decir de me gustaría hacer esto o elijo hacer esto, sino termina siendo un quiero, 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 quiero. O sea, nos atrapa completamente. Y las redes sociales funcionan como, lo decían ahí en el documental, ¿no? Como las máquinas tragamonedas, que no sabes cuándo vas a recibir un like, una respuesta, algo así. Y eso en conductismo se le llama condicionamiento intermitente. Ajá, sí. Y te mantienen ahí esperando una notificación, una respuesta, un por qué no me habla, un por qué no tengo el correo, todas esas cosas, ¿no? Y el scroll infinito, entonces se termina siendo como el pasatiempo en lo que recibo algo, en lo que me hablan, en lo que recibo un like, en lo que bla, bla, bla. Y entonces ahí estamos, ¿no? En un inicio creo que Internet tenía una función como muy de información, ¿no? Porque teníamos o sea, nos abrió las puertas a muchísima información que no teníamos de manera, pues a la mano y de primera mano, ¿no? Tenías que ir a una biblioteca a buscar en una enciclopedia, entonces la novedad era que ya había enciclopedias en internet y que podías encontrar eso sin necesidad de salir de tu casa y ir a buscar de libros y libros y libros, y entonces lo encontrabas rápidamente, ¿no? Y creo que eso fue evolucionando después a un poquito más de entretenimiento, de utilidad y de todas estas cosas, pero de unos años para acá, y unos años, yo diría unos 8, 10 años, poquito antes de la pandemia, en donde Ajá. empezó a convertirse ya en un centro comercial. Sí, de hecho, antes Facebook, la gente interactuaba con sus amigos y ponía eh, comentarios y le contestaban, pero ahorita eso ya No. no sucede. De hecho, Facebook ya se utiliza para ver nada más los reels, para estar Uh-huh. en el eterno scrolling. Sí, no, ya eso ya acabó. Digo, incluso si me preguntas, yo llegué a tener 1200 contactos en mi Facebook. Creo que ahorita borré a tanta gente que en realidad, porque primero quieres agregar a toda la gente con la que ya pensabas que no tenías contacto, Ajá. con los de la primaria, con los de acá, con los de allá, y de repente era demasiada gente y al menos yo en lo personal caí en cuenta de que, ¿cuándo voy a volver a ver a esta gente que en la realidad hace mucho que dejó de formar parte de mi vida? Yo estoy en otro lado, ¿no? Y entonces vas como clasificando de acuerdo a eso o descartando de acuerdo a eso. Híjole, no podría decirte, ahorita creo que tengo 180 contactos que son realmente con los que pudiera llegar yo a interactuar en mi vida personal, o sea, real, ¿sabes? Yo mi Facebook tengo como 90 y algo, y es lo único que tengo, no tengo más redes sociales. Mm. Justo, o sea, también eso, o sea, hay el que TikTok, que Instagram, que Facebook, que no sé, y yo no digo que esté mal, o sea, honestamente yo siempre lo voy a decir y creo que lo hemos platicado aquí, es depende cómo lo usas y para qué lo usas. Sí. O sea, en el documental me sonó muchísimo el término de tecnología persuasiva, ¿no? Ajá. Que es ahí justamente en donde empezó el algoritmo, que aprenden todo de ti. Empezó cuando lograron que hicieras tú una cuenta de Google que se conectara con tu teléfono, con tus contactos, con absolutamente todo, ¿no? Sí. Y entonces se crea un perfil de ti en donde empiezas tú a convertirte en el producto por el cual se venden muchas cosas. O sea, te llega ¿cómo se llama? Un anuncio de tal cosa, un anuncio de otra cosa, una sugerencia de no sé qué, te empiezan a llegar incluso en las búsquedas, vi que depende del lugar en donde vives y tu ubicación y demás, es lo que te sugieren de acuerdo a las problemáticas de tu lugar, o sea, te limitan.
Internet ya dejó de ser la puerta al mundo, ya te limita Sí, de acuerdo a lo que debe de ser con respecto a donde vives. sí, ya están revisando todo y pueden saber todo de uno. Y, y el celular, como está tomando video y está tomando por lo menos fotografías del usuario, y le va tomando un seguimiento a las expresiones de los rostros, puede identificar qué es lo que incluso está pensando, y a partir de ahí el algoritmo le manda los comerciales, le manda todas las notificaciones, y además esas redes celulares, eso todo está escuchando Ujú. lo que uno está diciendo. Entonces no es accidental que estás hablando de un tema con un amigo y de pronto te llegan anuncios sobre ese tema. A mí me pasa también eso, también justamente platicando yo en videollamadas con pacientes, de repente ya me sugieren en Instagram, ¿cómo se llama? En Google, ese tipo de cosas que a lo mejor yo ni siquiera, pues a lo mejor fue algo muy X, ¿no? Pero al final es eso. Cada minuto que tú pasas scrolleando o en contacto con una red social o con una plataforma, con un buscador, es dinero para la plataforma y es porque entonces se van generando más y más y más algoritmos relacionados con tus gustos, con tus preferencias, con tus necesidades. Entonces juegan con tu necesidad, juegan con tus dolores, juegan con tus gozos, con todo. Encuentran la manera de Sí, llegar ahí, sin importarles tu bienestar en realidad. Lo que único que les importa es cuánto tiempo pasas en la pantalla porque eso les genera a ellos dinero. sí, están hechos para que la gente no deje las pantallas, para que Exactamente. se sientan forzados a estar ahí. ¿Y qué cerebro humano puede sostener estar en las redes sociales tanto tiempo? El cerebro humano no está hecho para eso. Así que cuando los jóvenes están metidos en los dispositivos de mañana a noche, se está creando choque biológico que sí está trastornando todo. O sea, por Ujú. ejemplo, si desde pequeños ya tienen exposición a los dispositivos, el cerebro no puede terminar de madurar en algunas partes, ahí no soy doctor, pero, pero tiene un proceso evolutivo que tiene una fecha de caducidad. Va a llegar una edad en que ya no puede madurar más. Si no logra madurar lo suficiente antes de llegar a esa fecha, ya no va a madurar nunca. Entonces, se han encontrado ya muchachos mayores de 21 años que no lograron llegar a la culminación de la madurez y están ahí por la vida en mal estado. Y esos, cuando crezcan, no van a ser personas ni productivas, ni satisfactorias, ni, ni funcionales para la vida humana, para la sociedad. Van a ser seres dañados que van a estar dañando. Eso es muy problemático. Sí, lo que pasa es que, mira, si a nosotros como adultos nos genera cierta adicción, imagínate a los niños que son unas esponjitas, están en una fase de integración del mundo, todo lo hacen suyo, todo lo escuchan, todo lo integran, todo lo aprenden, ahí hay un aprendizaje vicario, ¿no? Entonces, mira, cuando el niño aprende con pantallas, es para no aburrirse, eso va a detonar en una falta de desarrollo de la creatividad, ¿sabes? Porque ya le estás limitando a una pantalla, nada más. Si la pantalla nos enseña a no esperar, entonces eso va a detonar en una muy baja tolerancia a la frustración. Interactuar de cara a cara, que sería básico en los niños, le va a enseñar al niño a no saber conectar emocionalmente, ¿sabes? Necesitan esa conexión emocional para poder leer las emociones en el otro y así desarrollar una inteligencia emocional, ¿sabes? Una empatía, unas habilidades sociales. Entonces,
y ahí de ahí se desprenden muchas otras cosas en cuanto a habilidades sociales. O sea, si no saben jugar sin reglas, o sea, más bien jugar con reglas y les enseñas a jugar sin reglas, porque pues ahí todo se puede, te mueres, regresas, no te gustó el juego, vuelves a iniciar otro, etcétera. Entonces ya no saben improvisar, no saben tomar decisiones, no saben resolver, y lo peor de todo es que si no miran su entorno, les estamos enseñando a que su atención está secuestrada por una pantalla y nada más. Sí. Lo peor es que, ¿sabes qué? Muchas veces es como en sus ratos libres o vacaciones o fin de semana, pantalla, ¿no? Cuando no hay pantallas de por medio, pues el niño aprende a inventar, a ver su entorno, a hablar con sus familiares, con sus abuelitos, con sus primos, con sus tíos, con quien tenga a la mano, o si no, buscarlo, ¿sabes? Porque el aburrimiento te lleva a detonar esa creatividad. Pero si se lo das inmediatamente de no te aburras, ya no le enseñaste que puede usar su creatividad en lo que sea. Eso Sí, es muy triste. y, y sí, eso tienen poca tolerancia. Y el problema ahí radica en que los padres tienen poca tolerancia a soportar la rabieta de los niños y prefieren que, que los tengan ahí, por decirlo de una manera, topados con su pantalla, a tener que soportarlos. A mí me ha tocado viajar en autobuses donde van niños y la madre les da el celular para que se entretengan todo el viaje, porque si no van a estar llorando todo el camino. Yo entiendo que es molesto escucharlos llorar todo el día, pero, pero esa no es la solución, No, porque los padres no se están encargando de la crianza de los hijos. Son los dispositivos los que están haciendo eso y no termina bien porque están creciendo con poca tolerancia y luego se dan casos como los ataques que ha habido en Estados Unidos, incluso aquí en México, de niños a los que en las escuelas les han quitado los celulares y se les van encima a los maestros y así los matan. Y luego, si tienen, no sé, pon tu 16, 17 años y han eh, hecho un acto de violencia muy fuerte contra estos maestros, los han tenido que castigar como si fueran adultos. Y se ujú. echan luego hasta 6 años ahí en prisión por esos ataques. Y sí ha habido unos ataques muy severos. Así que sí hay que tener cuidado con eso. Lo bueno es que el cerebro humano es maravilloso y tiene la capacidad de curarse pronto. Ha habido estudios y resulta que si les quitan los dispositivos, en poco tiempo el cerebro humano puede regresar, digamos, a su estado normal y puede seguir madurando bien y no se necesita que sea de tanto el tratamiento así muy especializado. No, simplemente con alejarlos de los dispositivos pueden regresar a ser normales, por así decirlo. Porque cuando están con los dispositivos, cuando tienen mucha exposición a eso, sí están como taruguitos. A mí me llama mucho la atención, y te lo he dicho, de que yo he notado eh, algunas características que se podría decir que son síntomas de autismo. Yo lo llamo Ujú, autismo digital. Una de ellas es que ya no tienen contacto visual, ujú. ya no mira los ojos cuando habla. Antes, eso yo solo lo veía en autistas y muy de vez en cuando. Ahorita yo ya lo noto a cada ratito y es desde adultos hasta los niños. Es muy incómodo y no se está creando empatía por, porque nada más están enfocados en los dispositivos. Así que la gente se está aislando cada vez más, pero si les retiran los dispositivos, pues de una forma u otra pueden regresar. Así que, pues eso hay que tomarlo muy en cuenta.
Pues es que justo el cerebro tiene una plasticidad cerebral y si tú lo acostumbras a una sola cosa, es que la plasticidad cerebral como si el cerebro fuera una plastilina, ¿no? Entonces Ajá. Está duro, duro, duro. Pero en el momento en el que tú empiezas a desarrollar habilidades, empiezas a hacer otras cosas, empiezas a aprender cosas nuevas, es como si tú moldearas esa plastilina y la mantienes suave mientras más cosas aprendes, más te atreves a cambiar rutinas, a hacer gimnasia cerebral, literal, ¿ok? Pero, claro, si tú lo acostumbras a una sola cosa, pues ahí es donde se clava y empieza a hacer como surcos, o sea, haz de cuenta que tú en una montaña vas en un trineo, en la nieve, por ejemplo, vas en un trineo y pues caes en una misma, ¿no? En un mismo caminito y vuelves a pasar por el mismo y pues obviamente ya tienes un caminito hecho donde pasaste la otra vez y entonces te sigue haciendo más y más hondo, pero llega un punto en donde al pasar tantas veces por el mismo camino, como que te quedas atorado ya porque ya ya fue demasiado profundo, ¿me explico? Entonces ya no deja de ser, ya no te ayuda, al contrario, ya te limita, ¿no? Hay un libro muy bueno que son Las claves del talento, que te pone muchos ejemplos, por ejemplo, de entrenamientos de deportistas y de todo esto, de cómo la repetición te genera mucha más conexión neuronal y pues crece la mielina entre esas neuronas. Pero el problema es cuando ya no haces otro tipo de conexión a tanta repetición, pues ya no sabes cómo improvisar, cómo cambiar el rumbo, y entonces empiezas a crear creencias limitantes. Esas creencias limitantes se crean paradigmas completos, que ya cuesta mucho trabajo actuar de diferente manera y pues nos vamos limitando literal, por eso de ahí el nombre, o sea, nos vamos limitando en acción, en respuesta, y entonces pues ya no tiene caso, ¿no? O sea, hay que cambiarle el chip, como bien dices, pero pues hay que hacerlo con paciencia, no es de la noche a la mañana. O sea, por ejemplo, me hiciste acordar ahorita con esto de que ya no tiene un contacto visual. Yo conocí hace varios años a una persona que cuando yo conocí a esa persona, era una persona muy inteligente, te hablaba de muchas cosas, de muchos temas, era artista, entonces al ser artista se conectaba con muchos otros artistas, o sea, pintaba y tenía como temas así como de esculturas, artes plásticas. Y era muy inteligente y tenía muchas conexiones en el medio, entonces puso una galería de arte. Y al principio pues funcionaba muy bien. Yo no sé qué pasó ahí, que de repente empezó a cambiar muchísimo, pues como que se limitó justamente a solamente su galería, a solamente su espacio, y poco a poco se empezó a meter mucho más en redes sociales, computadora, todo el tiempo la veías ahí. Te juro por mi vida que años después se convirtió en una persona que yo creo que se le fundió algún foco interno y bajó su coeficiente intelectual de una manera que así ya no te ve a la cara, es tímida, bueno, parece tímida, pero ya no resuelve, y te juro, o sea, ahí sí, sé que no se trata de un tema de adicción a alguna sustancia, ni mucho menos, en serio, cambió a partir de su adicción a las redes sociales. Impresionante. Sí te lo creo, porque he visto estudios que indican que el coeficiente intelectual ha bajado bastante y que en estas generaciones más jóvenes están naciendo más tontos que sus padres. Y eso no se había dado en ninguna otra generación. Y es por la exposición a los dispositivos. Es que hay muchas consecuencias psicológicas. Te podría mencionar algunas, que por ejemplo, la adicción conductual literal, que sin sustancia química, pues el objeto de adicción es un comportamiento como tal, ¿no? O sea, es el scrollear, el publicar, el esperar notificaciones, el ver los estados o las historias de la gente, se vuelve como esa adicción conductual, ¿no?
¿Y qué produce? Pues que cada vez necesites más, que haya un síndrome de supresión o de abstinencia a falta de ello y pierdes el control por completo, ¿no? Hay un término que es muy actual ahora en todo esto que se llama FOMO. ¿Lo has escuchado? ¿FOMO? Ajá, el FOMO es o sea, son las siglas de Fear of Missing Out, el miedo a quedarte afuera. Y entonces, A ver, háblanos de eso. es el miedo a quedarte afuera, literal, a no hacer lo que hacen los demás, a la comparación constante en lo que los demás hacen en redes sociales. Entonces, si alguien va y se saca una selfie en una montaña, yo tengo que ir a sacarme la selfie en la montaña, porque si no, FOMO, ¿sabes? Ya Sí, me quedé sí, fuera. Entonces, de ahí viene muchísimo esto de los trendings, ¿no? O sea, de que a mí me pasaba mucho en TikTok en pandemia, por ejemplo, y dejé de usar TikTok por esa situación justo, porque tú veías pues el mismo trending, ¿no? Con diferentes personas, o sea, el bailar una misma cancioncita y veías a todos bailando la misma cancioncita y la misma coreografía y yo decía, ¿qué caso tiene esto? No entiendo. exacto. No lo entiendo. Eso, a quien no lo hace, hay a quien le genera el famoso FOMO. Se sienten mal Es, si no lo es hacen lo que y les cae antes, la ansiedad. es lo que antes le llamaban el borrego social. Yo no recuerdo ese nombre, pero a ver. Pues es justamente eso, es lo que hacen los demás, yo tengo que hacerlo. Y sigo ahí, como borreguito, haciendo lo que los demás hacen. Si no, me quedo fuera. Y si no, entonces, ¿qué va a hacer de mí? Nadie me va a dar un like, nadie me va a Ajá, pelar, me voy a quedar fuera de redes sociales y ya dejas de existir, literal, ¿no? Otra sí. es la idealización y la comparación social, literal. Vivimos Ay, está muy idealizados. fuerte. Sí, sí he conocido gente que está más deprimida por lo que ven sus contactos que hacen y que se hunden. O Sí, sea, ven que sus amigos están viajando por Europa y se toman fotos en Europa, estos se deprimen muy grave porque pues, ellos no tienen para ir a Europa. Y está creando mucha gente deprimida y triste. exactamente, y por no vivir lo que otros viven. Y entonces, Pero resulta que los otros no están viviendo realmente exacto, esa vida porque están falseando las selfies, incluso algunos con inteligencia artificial o con Photoshop, porque eso es algo que ya viene desde hace tiempo. Eh, y incluso de esos influencers que andan viviendo por ahí y viajando de pueblo en pueblo, como José José, esos tampoco viven realmente esa vida porque están solo concentrados en cómo conseguir suscriptores, cómo conseguir likes, que no disfrutan el estar ahí en esos viajes porque son muchas horas que le dedican a hacer esos videos y prácticamente desde que se levantan están ya pensando en eso y no pueden dormir pues, preocupados porque ya se les fue un suscriptor, ya sí, no recibieron los likes suficientes y les van a quitar la monetización. E incluso hasta sueñan con eso y tienen unos niveles de ansiedad muy, muy fuertes. Hay estudios que indican que un joven promedio ahora tiene los niveles de ansiedad que tenía un paciente común y corriente en un psiquiátrico en los años 50. sí, es cierto. Y tiene mucho sentido porque hay personas que, por ejemplo, dejan de disfrutar el momento o están muy preocupados por, ¿cómo te diré? Por editar Por el video, captura. el lugar de donde hacemos las cosas es básico y hace toda la diferencia, ¿no? Porque de ahí se crea el objetivo, justamente. Si tú lo haces, me voy a ir de viaje para disfrutar, porque me gusta pueblear, porque voy a conectar conmigo, porque voy a conocer un lugar, dices, órale, va, pero me voy a ir a tal viaje porque ahí no he ido y me falta para publicarlo. Dices, wow, o sea, toda tu atención y todo lo que hagas con respecto a ese objetivo va a ir no para ti, sino para enseñárselo a otros, para que otros lo validen,
para que, y de ahí justo entra la otra que te iba a decir, ¿no? La validación externa como sustituto de autoestima. O sea, tú publicas cosas para recibir likes y tu valor depende de los números. Eso aquí en China se llama ego. Eso no es autoestima, es puro ego. Externalizas tu autoestima, es ego. Si tú estás Sí. esperando validación, reconocimiento y demás, no, te conviertes en un producto, te conviertes en una vitrina para que los demás te vean y eso quita muchísima autenticidad a la gente. Ya dejas de ser quien eres y entonces muestras solamente lo que los demás esperan. Hace poquito vi una publicación y te la iba a mandar y la verdad se me pasó, pero me asustó mucho porque decía de una chavita que desapareció, después la encontraron, pero, y viva, bendito Dios, ¿no? Pero se perdió esta chavita y no la encontraban porque la foto de referencia Sí, eran puros filtros. eran puros filtros, sí. De hecho, ha habido hasta gente que se ha burlado de eso, incluso una mujer policía se burló de eso y luego la funaron y creo que ya hasta la despidieron. Pero sí, es cierto. ¿Cómo van a localizarla si su fotografía es con filtros? Yo conozco gente que todas las fotos que tiene en sus redes sociales son con filtros, pero tú las conoces en la vida real y dices, ah, caray, No, no se parece. esta no, no se parece. La otra se la llevaron los extraterrestres. Me trajeron a esta en su lugar. ¿Quién es? Sí, está Sí, o sea, terrible. la gente ya no se concibe a sí misma de una manera real y solo están aceptando la versión que hay de ellas en las redes sociales. Entonces, cuando alguien no tiene la fuerza suficiente para verse al espejo y aceptar cómo es, pues se dan todas esas disformias y esos trastornos. Yo no creo que sea accidental que en Hollywood, por ejemplo, se esté saturando de celebridades todas eh, deformes con tanta cirugía y medicamentos y cosas de esas. Se está afectando mucho a la juventud. Ujú. Tampoco siento que sea accidental que las chicas de las generaciones millennials y de las generaciones Z se vean cada vez más grandes. Ah, sí, claro. Están envejeciendo muy mal. Sí. Tienen 20 años y parecen de 35, tienen 40 y parecen de 60, precisamente por todas esas, pues, esos cambios que se están haciendo en la cara y no sé, todo eso está afectando de una forma u otra. Sí, completamente. Y fíjate que a mayor filtro, mayor operaciones, mayor querer cambiarte, es más grande la baja autoestima que hay en realidad. Pues sí, Esa necesidad de aprobación o de convertirte en alguien que no eres. Y a eso también nos lleva. Algunas, no sé, había una aplicación que se llamaba Snapchat que estaba llena de filtros y era, creo que todo el mundo bajaba Snapchat, prácticamente ni siquiera lo usaban como era y era nada más para sacarse las fotos con los filtros porque eran súper novedosos sus filtros. Bueno, se creó una cosa que se llama dismorfia corporal por Snapchat, literal, porque la gente ya vivía con el filtro encima y se hizo una dismorfia corporal debido a ello. O sea, es, sí es muy fuerte. y es muy fuerte porque al final de cuentas el cerebro humano es débil. Los pensamientos que nos corroen son débiles y sí nos pueden destruir cualquier cosita que nos sintamos baja autoestima. Y una Sí, destrucción fuerte, sí, sí, totalmente. desde el alcohol, desde las drogas, hasta la disformia esta que mencionas, hasta el aislamiento, o sea, somos débiles por naturaleza, pero al mismo tiempo podemos ser muy fuertes. Sí, Nada totalmente. más Aceptarlo. hay que equilibrarlo, hay que aceptar bien las cosas. Cuando tú aceptas tu realidad, es más fácil que la puedas mejorar que si vives negándola y rechazándola, porque vives huyendo de todo. Yo les digo a mis pacientes, vas como gallina descabezada, corriendo sin saber a dónde, porque ya ni cabeza tienes.
No es lo mismo que tú Sí, tengas un objetivo claro y sepas por qué quieres llegar a ese objetivo, porque entonces lo que haces es alinearte al objetivo. Ya tienes conciencia de qué necesitas, por qué lo necesitas, pero para eso necesitas voltearte a ver a ti primero, si no vives evadiendo la realidad. Y esa yo creo que es otra de las cosas, ¿no? El teléfono se convierte en un analgésico para el aburrimiento. O sea, estoy aburrida, pantalla. Estoy triste, pantalla. Estoy solo, pantalla. Y entonces el analgésico, como buen analgésico, no cura, solamente tapa el dolor. Y entonces vamos evadiendo y entonces para que nos duela, para que no nos duela, nos hacemos adictos a esas cosas que nos apagan o nos tapan nuestro dolor, nuestro malestar, pero no estamos atendiendo nuestra herida o nuestro dolor realmente, que a lo mejor tiene otro fondo que es ocuparse de ese fondo, ¿no? sí, y es cierto, a la gente le da miedo el dolor y lo está evitando todo el tiempo, y, pero pues es que se tiene que aceptar. Ujú. Por ejemplo, lo que mencionabas del aburrimiento. Un niño promedio no quiere aburrirse Ujú. y se están metidos en los dispositivos. Pero el aburrimiento es Sí, necesario porque la creatividad no viene cuando un cerebro está activo. no. La creatividad viene cuando uno está sin hacer nada y está aburrido. Ahí es cuando se le prende a uno el foco y se le ocurren ideas. A veces a mí en las historias para mis historias, esas no me vienen cuando estoy aquí jugando videojuego y estoy bien emocionado con el Call of Duty y cosas de esas. No, me vienen cuando estoy ahí tirado sin hacer nada. Hay que darle tiempo a, al cerebro y disfrutar, por así decirlo, del aburrimiento, porque eso da pie a una etapa muy importante, que es la creatividad, que puede influir en todas, en el futuro de la persona, en toda su doctrina este, creativa y laboral, porque de ahí Completamente. surgen muchas cosas. Completamente. De hecho, es que al final ahí también hay emociones, se llaman emociones neutras. El análisis, la tranquilidad, la paz, la armonía, son entre emociones positivas y neutras, ¿no? La curiosidad y incluso el aburrimiento es una emoción neutra, no es negativa. El aburrimiento es una emoción neutra, pero generalmente tanto cualquier emoción la podemos invalidar, pero es bien fácil invalidar ese tipo de emociones porque cuando llegan y no queremos o no estamos acostumbradas a sentirlas, las invalidamos porque nos dan ansiedad. Porque todo está tan callado. No lo puedo, y por ideologías y por creencias actuales, ¿no? De que tienes que estar haciendo algo, no te puedes quedar así sin hacer nada, taca, taca, taca. Y entonces invalidamos todas esos momentos de paz y de tranquilidad. Yo luego también digo, ¿no? Sí se vale ser a veces un vegetal, acostarte y ver al techo un ratito. Sí, de hecho, hay recomendaciones de médicos y de científicos de que uno debe de tener aburrimiento y que sí debe de tirarse ahí un rato, por lo menos recomiendan hasta 15 Uh minutos -huh. al día mínimo, de no hacer nada, porque en ese no hacer nada, el cerebro está trabajando. Y es muy importante que el cerebro trabaje porque se está ejercitando. Además, uno disfruta de la soledad, disfruta del silencio, disfruta de estar uno con uno mismo. El otro Exacto. día vi que alguien mencionaba, no sé, era un científico, no sé qué, de que biológicamente es necesario y lo refieren a que antes, el, cuando, cuando se vivía en asentamientos y el hombre salía a cazar y la mujer se quedaba cuidando a los niños, los otros se iban en busca pues, de los mamuts, de lo que sea necesario. Estos cuates trabajaban en conjunto, mataban a su presa, tomaban la carne y luego en la noche se sentaban a comer
al fuego y se quedaban todos viendo el fuego, no decían nada y el fuego funcionaba como una señal, como un brillo hipnótico. De hecho, ahí mencionaron que es muy hipnotizante ver el fuego. Ujú. Y se quedaban horas ahí contemplando el fuego y eso es algo que el mismo cuerpo aprendió a hacerlo y te pide. Ujú. El cuerpo te pide fuego, te pide que veas el fuego un rato y te quedes solo con tus pensamientos, porque es una manera en que el cerebro puede descansar de toda Ujú. la labor que hizo y tomar fuerzas y seguir trabajando con energía para lo que viene. Pero la gente le da miedo el silencio. Sí, Por eso es que se la pasan oyendo música, en especial, pues sí, a la gente pobre le da mucho miedo el silencio y están buscando el ruido. Y yo tengo la idea de que la gente busca el ruido porque le da miedo estar solo con sus pensamientos, porque en, cuando uno está con sus pensamientos nada más, es donde llegan los demonios del dolor, es donde se acuerdan de que su vida no es tan maravillosa como ellos eh, pensaron tener cuando eran ujú. chicos. Y la gente lo que está haciendo es evitar el dolor, pero es entendible, pero no es recomendable que lo hagan todo el tiempo. Sí, no, totalmente. No, hay sus momentos. Justo el otro día yo platicaba con unas personas en una clase de mindfulness, que pues eso justamente es lo que hace el mindfulness, estar presente en tu presente, ¿no? Pero platicaba una de las personas que estaban ahí de que a veces se le pasa la mano y entonces el mindfulness la lleva a olvidarse por completo de cosas importantes, ¿no? Se pierde tanto dentro de ella que se le olvidan las cosas que estaba haciendo, ¿no? O sea, le gusta hacer mindfulness en la calle mientras va a su trabajo y de repente se le olvida que tenía que dar vuelta a la izquierda porque ya se perdió. Y entonces yo le decía, es que ahí ya no es mindfulness, ahí ya es una evasión, ahí ya te fuiste. Mindfulness es realmente estar presente y consciente en tu presente. O sea, estar ahí en todos tus sentidos. O sea, es ver, oler, sentir, escuchar, todos tus sentidos están puestos en esa situación y eres muy consciente de lo que está pasando, ¿no? Hay una técnica de la psicología positiva que se llama savoring, que es justamente saborear las emociones, dejar de saborear las emociones. A veces te ayuda mucho ir a recuerdos para saborear emociones que a lo mejor no logras revivir por ti mismo, ¿no? Pero el saborear la emoción te hace revivir esa situación, pero sentirla desde adentro y conectar con la situación que estás viviendo y convertirla en algo significativo. Y ayuda mucho justamente para conectar con tu entorno y tu presente en ese momento donde estás, ¿no? Pero para eso necesitas justo esos espacios en donde no está pasando nada, en donde estás sin un ruido que de fondo, sin una pantalla y una notificación, una lucecita, o sea, sí se necesitan esos tiempos, honestamente sí se necesitan. Sí, porque la gente solo está evadiendo o sea, no es la solución. Hay que afrontar los problemas. Sí, sí, totalmente. Y eso también, ahorita me acordé de otra cosa que vi en el documental, que asocié así de repente, que el mismo algoritmo nos enseña pues cómo interactuar con la gente, ¿no? O sea, ellos nos enseñan que es bien fácil, bloqueas y ya se acabó la relación con esa persona, ¿no? Este, ¿quieres que te volteen a ver? Pues mándale un like y vas a ver cómo le mueve la emoción a esa persona, ¿sabes? Y nos condicionan a todas esas cosas. Entonces, yo hice como esa asociación en mi cabeza de cómo esta tecnología persuasiva nos ha llevado a conductas narcisistas de por sí. O sea, es como
puente de conexión entre lo que nos ha enseñado la tecnología y lo que nosotros aprendemos a hacer. O sea, si en redes tu valor depende de los likes, en la vida real vas a necesitar validación constante de la otra persona. Si ya puedes agostear a alguien sin consecuencia alguna y ya se acabó, hoy dejo de escribir y se me olvida quién eres, en la vida real aprendes a desaparecer sin dar explicaciones y sin confrontar la situación, ¿sabes? Tu perfil en Facebook o en redes sociales, como decía hace ratito, es como una vitrina, ¿no? En donde te muestras y todo el mundo da like a lo que muestras. Entonces te aprendes en la vida real a actuar en lugar de ser genuino, ser auténtico, mostrarte como eres con tus vulnerabilidades, con tus defectos, con tus errores, con tus traumas, con todo lo que tú eres como tal. Entonces ya vivimos queriendo aparentar ser quienes no somos o teniendo un miedo terrible a ser quienes somos porque entonces van a decir, van a pensar, no les va a gustar. Oh, está horrible eso, ¿no? Y si de por sí el bullying existe desde cuándo, ¿verdad? Pues peor Sí, aún. y ahora, bueno, el bullying antes pues, se quedaba en la escuela, ya se iba uno a su casa y ya no pasaba nada. Aquí el bullying ya se mantiene en Uh-huh. las redes sociales y está Sí. constantemente, ya está las 24 horas del día, entonces sí es bastante grave. Y, y sí, yo la solución que le veo es abandonar el celular y dejarlo a un lado y regresar a lo anterior, pero eso no es funcional porque ya están haciendo todo muy dependiente de los dispositivos. Bueno, es que justo, qué bueno que tocas ese punto, porque también creo que, déjame terminar lo de los narcisistas, es eso. La verdad es que sí, el otro día me decía alguien como de que es que ahora hay más narcisistas. Sí, es cierto, es verdad. La tecnología ha entrenado a millones de personas a vivir dinámicas narcisistas, ¿no? Voy a contar un tema personal porque creo que es mi único ejemplo que tengo. Es, Pero sin nombre, ¿Mandé? No, sin nombre. es mío, no voy a decir con quién, pero Ah, pues voy a decir, ¿no? Hace unos años hubo una situación en la que pues se terminó mi amistad con una persona que para mí era una persona muy importante en mi vida, ¿ok? Pero la situación que estábamos viviendo a mí me llevó a tomar la decisión de me voy a alejar para poder hablar con ella, porque se metió un tema laboral ahí bastante complicado. Entonces dije, me voy a alejar para una vez yo fuera de esta situación laboral, poder hablar con esta persona y poder quedar bien, ¿me explico? O sea, poner en orden nuestra amistad en donde estaba anteriormente, antes de esa situación, ¿no? Pero la persona en cuestión ni siquiera me dio tiempo de y me bloqueó de todos lados. Y entonces ella, pues me queda claro que terminó esa amistad sin darme oportunidad de hacer saber, pues todo lo que yo tenía que decir, ¿no? Yo quería arreglar una situación, no era ni ofender, ni lastimar, ni complicar, todo lo contrario, pero pues justo, si estamos diciendo de que es bien fácil, bloqueo y me voy, pues esa fue la resolución, ¿sabes? Y la verdad es que del otro lado había cosas muchísimo más profundas, más allá de solamente me enojo, bloqueo y me voy y punto final, ¿sabes? Es complicado porque pues cuántas amistades se terminan así sin llegar a profundizar, a aclarar, a dar oportunidad a ajá, otros. y luego son por razones que tienen solución, pero ya Exacto. no se dan el espacio para solucionarlo, porque los algoritmos ya los han condicionado a bloquear. Es muy fácil bloquear. Exactamente, es muy fácil, es que es muy fácil. Y entonces justo termina siendo pues una decisión unilateral, tal cual, ¿no? Yo decidí, y además se siente como un ego de por medio de yo decidí que te fueras, yo decidí quitarte de mi vida, ¿sabes? Ajá. Entonces ya se convierte en algo muy complicado, muy complicado. Y ya se sienten muy empoderados cuando hacen eso. Sí, completamente. Otra cosa que yo vi
que esto de lo que decías ahorita, de la solución es dejar de usar el celular, no es tan fácil como tal. Fíjate que Sí, es lo que digo, o sea, es muy difícil y no veo que vaya a suceder. no es tan fácil. ¿Por qué? Porque si tú restringes, o sea, hace poco estudié un curso de psiconutrición y ahí decían del ciclo de la restricción y el atracón, ¿no? O sea, que pasa mucho en las dietas, ¿no? O sea, tú dejas de comer y al ratito vas a comer el triple porque restringiste. O sea, tú estás consumiendo algo sin control, vamos a ponerlo en términos de redes sociales y plataformas de tecnología, tú estás consumiendo internet sin control alguno y de repente un día dices, no, ya tengo que dejar de hacerlo y dejas de usarlo, te resistes. Y de hecho en el documental te pasan un tema así, ¿no? Te Sí, de un resistes, muchacho usas tu que fuerza de voluntad y entonces lo único que haces es acumular dopamina. Estás ahí acumulando dopamina y entonces, ¿qué pasa? Pues caes otra vez, obviamente vas y ahí vas, dices, bueno, solamente un ratito porque necesito ver un correo electrónico o estoy esperando un mensaje y te vas a ir con toda la dopamina que utilizaste como reserva para otra vez el scroll y esto y lo otro, que quieres aprovechar todo en un ratito. Y entonces, ¿qué pasa? Después viene la culpa y empieza el autodiálogo negativo de reproche a ti mismo y de juicios a ti mismo, de no pude, no lo logré, tan. Y entonces se repite el ciclo. Debo de dejar de usarlo, dejo de usarlo, acumulo dopamina y vuelve a empezar. Entonces, sí, dime. ahí el asunto es dejarlo poco a poco. Oh, sí, ahorita te voy a decir porque creo que encontré varias soluciones al respecto, que son cosas como que utilizo mucho con algunas personas. O sea, no se trata de restringirse, se trata de reemplazar. O sea, si tú quieres cambiar un hábito, si tú quieres quitar un hábito negativo, no es nada más dejar de hacerlo. En realidad es reemplazarlo por uno nuevo en lugar de, y no es de la noche a la mañana, porque no eres esa persona en Ajá, realidad. sí, no, poco a Paulatino, poco. poco a poquito, posponer. La clave es posponer. No es dejar de hacerlo, es lo pospongo un ratito, lo dejo de hacer y mientras hago otra cosa. Entonces empiezas a instalar un nuevo hábito en lugar de ello. Y además una cosa súper importante es rediseña tu ambiente para que eso sea cada vez más difícil de obtener. Yo antes tenía mi oficina en mi recámara, ¿no? Con la pandemia, pues ahí era donde me improvisamos y ahí estaba mi oficina. Ahorita yo ya lo que hice fue irme a un lugar fuera de mi casa, fuera de mi recámara, para se termina mi hora laboral y se acaba, porque antes se me hacía bien fácil de otro ratito y me quedaba ya hasta las 12, 1 de la mañana adelantando cosas, revisando cosas, etcétera. Es muy fácil. Entonces, es posponer y reemplazarlo por nuevos hábitos. Ahora ya se acaba mi horario de trabajo y yo ya puedo hacer otras cosas que pues antes me costaba mucho trabajo hacer o siempre decía, no tengo tiempo de, pues no tienes tiempo porque ahí está, ¿sabes? Entonces es rediseñar tu ambiente para que eso sea más difícil de obtener. Ajá, sí, por ejemplo, no es recomendable dormirse con el celular al lado. Ese hay No, que dejarlo en otro, yo lo dejo en otro cuarto y me voy a dormir. sí, sí, eso está Para que excelente. para no estar pensando en eso. Sí, exactamente, o sea, pero puedes cambiarlo por otras cosas, o sea, scrollear por sentido, sin sentido, lo puedes cambiar a lo mejor por leer una página de un libro, empezar a crear el hábito de la lectura, no tienes que leer un libro de la noche a la mañana o convertirte en ello, simplemente es una página. Y al rato ya te vas a dar cuenta que una página no es suficiente y que puedes dos, o que puedes tres, o que Sí, puedes, o sea, el chiste es que te pongas pues que te prometas algo, vaya, una meta, un objetivo, pero realista, porque eso además va a generarte mucha autoconfianza y esa autosatisfacción de sí estoy logrando ser diferente, ¿sabes? En términos de hábito, eso ayuda muchísimo, porque eso es la recompensa inmediata que muchas veces la obtenemos desde la dopamina. En este caso,
no la obtienes desde la dopamina, sino desde la serotonina, ¿sabes? Es distinto. En lugar de revisar el teléfono desde que te despiertas, déjalo cargando en otro lugar o déjalo apagado y entonces primero haz otras cosas y después de que acabas todo lo que hiciste, desayunar, bañarte, tender tu cama, estar listo, tal, ya entonces ya revisas tu teléfono, ya que no sea tu primer paso que haces en el día, ¿no? A lo mejor en lugar de utilizar una app de citas, porque también eso a lo mejor no lo vamos a ahondar porque eso es otro tema, pero es parte de, en lugar de utilizar una app de citas para nomás darle, categorizar a alguien como acepto, no acepto, acepto, no acepto, a lo mejor apúntate a alguna actividad presencial, un círculo de lectura, una clase de algo en donde sabes que vas a conocer a alguien, en un baile o algo así, en donde sabes que vas a conectar con personas que tienen afinidades contigo, ¿no? Sí. En lugar de aislarte en tu casa y quedarte encerrado, a lo mejor llámale a un amigo de vez en cuando, o saluda a tu vecino, o saluda al de la tienda, al viene, no sé, convive con la gente que está alrededor de ti. Hay muchas otras cosas que podemos hacer en lugar de... Sí, lo malo es que hay muchas actividades que las anuncian en línea a partir de la pandemia. Fíjate que, o sea, sí, Es más difícil encontrar actividades físicas o presenciales. sí, pero no. Fíjate que siempre, siempre, siempre en cualquier palacio municipal tienen pizarrones de cultura y de cosas así. Lo que pasa es que justo si la gente no sale o no sabe que existe, pues es bien complicado. Hay periódicos y los periódicos siguen publicando esas cosas. Lo que pasa es que la gente ya no compra periódicos porque se pega a las pantallas, pero todavía existen. Yo aquí en el lugar donde vivo sí he ido a ver actividades, pero lo malo es que el 80% está para niños Mm. y el otro pues, está vacío, resulta que llego yo solito. Qué triste, porque justo la gente no está ahí. Sí, Les llamará a la sociedad que haga algo diferente, yo creo. la gente está en sus celulares. No sé si ya mencioné o no sé si te dije a ti o en otro podcast, pero a mí me llamó mucho la atención que en la Ciudad de México, caminando por el Parque Hundido Ah, sí me un fin de dijiste. semana, un sábado, un domingo, estaba lleno de gente, pero todos con sus celulares. O sea, por lo menos fácil, el 90% de la gente que me encontré en el parque estaban con su dispositivo. Wow. O sea, Sí, sí me impresionó mucho eso. sí me contaste a mí. Sí me contaste. Y es que sí es muy fuerte, o sea, y creo que es de lo que se trata es de hacerle, de darle un uso ético a la tecnología, que es lo que propone este señor Tristan Harris, ¿no? Que es al que entrevistan al principio, que él proponía, él trabajaba en la ética de Gmail y él propuso justamente cuando se dio cuenta que eso podía convertirse en algo muy adictivo, lo propuso en todo Google, que había que hacer algo al respecto. Y pues, y lo pone ahí, ¿no? De que yo vi que todo el mundo lo vio, yo veía que todo el mundo tenía la pantalla puesta en ese correo y lo leyeron miles de personas en Google, ¿sabes? Y se pasó, se recorrió a otros lugares, y, o sea, y lo que pasó fue que apagaron eso. Nadie hizo nada al respecto. Y entonces a partir de ahí él empezó su propia empresa de tecnología ética, ¿no? Y más o menos de las cosas que vi que ellos proponían, porque incluso demandaron a todo esto de que se hicieran reglas y que se hicieran leyes para, pues, para darle un uso ético a la tecnología, ¿no? Y entre las cosas que ellos proponían era la intencionalidad, o sea, usar la tecnología con intención, con un propósito claro, no por inercia, no por aburrimiento. ¿No? Como decía hace ratito, el lugar desde donde lo hacemos es muy distinto. Si tú lo haces por aburrimiento, te vas a clavar ahí y vas a encontrar cualquier cosa. Si lo haces con intención, con un para qué, porque tienes un proyecto, porque es tu trabajo, porque
ahí ya le pones restricciones, pues naturales, de acuerdo al propósito, ¿no? Una delimitación de tiempo y de espacio. Creo que otra cosa que ellos mencionaban era como la soberanía de la atención, ¿no? Tu atención te pertenece, apaga tus notificaciones. Tú decides cuándo revisar. No esperes a que te llegue la notificación y dependas de la notificación. Decide tú cuándo vas a ver tus redes sociales. Decide tú cuándo vas a abrir un mensaje. Búscalo tú. Entonces, la verdad es que yo he quitado muchas notificaciones porque además yo tengo que poner toda mi atención cuando estoy en terapia y eso me ha ayudado muchísimo a vivir en mindfulness en donde estoy y no poner atención en cosas en donde no puedo. Digo, a lo mejor eso me afecta justo a que me ha alejado de muchas otras cosas, pero pues ni tanto porque cada cosa tiene su lugar y su momento, ¿no? Y justo a eso es de lo que se trata y de lo que hay que aprender. Ahora, otra cosa que dicen es la temporalidad. O sea, hay un tiempo para lo digital, hay un tiempo para la vida real, el elegir de acuerdo a un momento preciso. Y calidad sobre cantidad. Ajá. Calidad en las amistades, no cantidad de likes y de amigos y de contactos, ¿sabes? De conversaciones significativas versus el tener un chorro de chats ahí con los que ni siquiera hablamos, ¿no? Son muchas cosas de esto, la autenticidad, era otra cosa de los que ellos ponían, la autenticidad de no publicar que no eres, publica lo que sí eres y como informativo y como de, pues yo, por ejemplo, yo hace mucho que no publico absolutamente nada de mi vida, pero por ejemplo, antes cosas que yo publicaba era pues para conectar con mi familia, para conectar con mis amigos, de hacerles saber, hola, aquí estoy, ¿no? Esto está pasando conmigo, pero real, no tengo por qué poner cosas que no son, ¿no? Cosas que realmente nos pasan. Y otra cosa que vi era lo del vínculo real como ¿cómo ponían ellos? Como un horizonte. O sea, lo digital solamente es el puente, pero no es un destino. Si tú vas a vincular con alguien, vincula real. O sea, conoces a alguien por internet, ahora hazlo real. El problema también ahorita es la seguridad, ¿no? Ya da miedo vincularte con cualquier persona porque no Sí, sabes. ese es el asunto también. Pero pues sí, Pero eso es lo ese es ideal. otro asunto. Exactamente. Exactamente. Entonces, sí, este documental a mí me dejó, pues, muchas realidades y pues me gustó mucho. Sí, y está también, esta recomendación es para los padres que tienen hijos chicos y adolescentes, de que vean los peligros de la exposición a los dispositivos y conexión o desconexión ahí en las redes sociales. Pueden verlo en Netflix, se llama El dilema de las redes. de las redes sociales y se los recomendamos. Uy, sí, muy recomendable, de verdad que sí, véanlo porque también es muy fácil caer incluso en comunidades virtuales y dejar de atender tu realidad. Sí. Y algo que también quiero recomendarles es que ya pueden comprar mi libro Sin temor a Fukushima, que está en Amazon. Te los recuerdo por si se quieren echar una lectura. Para que hagan el hábito. Sí, para que hagan el hábito, exactamente. Sí, muy y bueno. Próximamente va a salir otro que ya les diré luego, pero es uno que se llama El Código de Pandora, que es sobre viajes en el tiempo. Eso ya les estaré informando, pero por lo pronto pueden encontrar Sin temor a Fukushima, que es de drama y es de vampiros también. Bien, ese del Código Pandora no lo he leído. El de temor a Fukushima, sí, eso sí se lo recomiendo, está muy bueno. Está muy bueno, muy entretenido. Ahí vamos a dejar el enlace de donde lo pueden adquirir en Amazon. Bien, muchísimas gracias. Yo voy a hacer unas presentaciones, pero esas van a ser por lo pronto, van a ser acá en Michoacán, ya luego estaré haciendo otras en la Ciudad de México y ya les estaremos avisando fechas y lugares. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué tarea nos vas a dejar para la próxima?
Pues mira, en la próxima película es una que se llama F del 2010 sobre, sobre un maestro que es agobiado por sus alumnos en una noche en la escuela. Es una película de terror de sobrevivencia. Aquí es este hombre contra adolescentes. Y es para hablar pues de la situación actual con respecto a cómo se ha perdido el respeto ante el maestro y cómo estos han perdido autoridad, incluso con ayuda de la misma administración de la escuela que no los apoya, han perdido respeto a autoridad contra los niños y los estudiantes y los adolescentes, y se ha puesto muy grave la situación porque ya tienen demasiados derechos, más derechos que los maestros, y se están viendo, se está generando un caos. Caos que puede llegar a actos violentos, con criminales ahí que no son castigados porque son menores de edad o porque son estudiantes. No, está la situación muy fea. Por ejemplo, no sé, recordamos que hace poco hubo un chiquillo que mató a 2 maestras en una escuela. Eso fue hace un mes o menos de un mes, y es un caso muy sonado. Cada vez hay más casos sonados, y bueno, vamos a hablar sobre ese tema. Estamos invitando a un maestro a participar con nosotros en el podcast. Se llama René Salinas. Él nos va a hablar de la experiencia y de lo que él ha visto con respecto a esta situación. Ay, qué padre. Nuestro primer invitado en Psicocine. Sí, es nuestro primer invitado, que esperemos que sea el primero de muchos. Así es. Muy bien, perfecto. Pues entonces la vamos a ver. ¿En dónde se puede encontrar esa película o necesitaríamos como recurrir a ti para ello? Pues no sé, porque es una película que yo tengo desde hace unos años, y es de bajo presupuesto. Es una película, creo que es alemana, es del 2010, y honestamente está medio complicado de encontrar en las plataformas. Movie, no sé si la tiene o la tenía. No. Pero como dice la Biblia, el que busca encuentra. Así que la buscaremos. Quizás puedan comprarla por Amazon, quizás puedan con un VPN verla en alguna plataforma de otro país. No sé, nosotros les vamos a hablar de ella. Muy bien, perfecto. Ojalá la encuentren. Si no, pues ya les decimos, ya búsquenos y ya les decimos cómo. Tenemos una copia de la película. De hecho, es la que yo te estoy prestando para que la veas tú. Sí. Y pues, aquellos que quieran verla, se la prestamos. Exactamente, ahí. Pero es de regreso, porque si no me la roban. Está bien. Bueno, el algoritmo se encargará de ti. Sí. Muy bien, pues muchas gracias, cuídense muchísimo y gracias por estar aquí. Sale, pues, bye, bye. Un saludo, nos vemos en el próximo podcast. Ya le puse. Gracias por acompañarnos en este viaje al interior de la psicología. Esto fue Psicocine, donde cada historia tiene un personaje con una mente sorprendente por descubrir. Nos escuchamos en el siguiente episodio y recuerda, no todo lo que ves es ficción, algunas heridas son reales.